¿Alguna vez por curiosidad te habrás preguntado cómo los seres humanos desarrollamos la capacidad de pensar? ¿O cómo es que empezamos a comunicarnos a través del lenguaje? Quizás nunca lo hayas pensado, pero estas cualidades son las que nos hacen únicos y nos distinguen de cualquier otra especie del planeta. Ahora, si estás listo para conocer la respuesta a esta y más preguntas, acompáñanos en este video. Imagina por un momento todo lo que implica el simple acto de pensar. A diferencia de otros procesos cognitivos básicos, el pensar no se trata solo de procesar información, implica mucho más que eso. Es la capacidad de reflexionar sobre el mundo que nos rodea, de analizar, sintetizar, comparar y generalizar. ¿No les parece increíble pensar que todo eso ocurre solo en unos instantes? Podemos clasificar el pensamiento como un proceso cognitivo superior. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que utiliza procesos básicos para llevar a cabo diversas operaciones mentales. Por ejemplo, un proceso básico es la percepción. ¿Cómo se relaciona la percepción con el pensamiento? Pues muy bien, la percepción nos brinda la entrada sensorial que luego se utiliza en el proceso de reflexionar sobre el mundo que nos rodea. De la misma manera, otro proceso básico que se relaciona con el pensamiento es la memoria. La memoria almacena información que luego se utilizará en el proceso de razonamiento y nos permitirá la toma de decisiones. Es por eso que el pensamiento es tan increíble, porque no solamente es una acción que realizamos, es el interconectar los procesos mentales que ocurren en nuestra mente para comprender el mundo que nos rodea. ¿Te has preguntado alguna vez cómo pensamos en resolver problemas? Es una pregunta que nos lleva a explorar la finalidad del pensamiento y su estrecha relación con nuestro estado de conciencia. El pensamiento humano es una herramienta sorprendente que nos capacita para abordar una amplia gama de desafíos y situaciones. Cuando enfrentamos a un problema, nuestro pensamiento se activa para analizar la situación, identificar posibles soluciones, evaluar sus consecuencias y tomar decisiones informadas. La interpretación adecuada de un problema es el primer paso crucial en la solución. Este proceso, conocido como representación del problema, implica definir y entender completamente la naturaleza del problema en cuestión. Por ejemplo, si nos encontramos con dificultades financieras en un negocio, podríamos definir el problema como la necesidad de reducir costos. Sin embargo, esta definición estrecha puede limitar nuestras opciones de solución. Una mejor representación del problema sería considerar formas de aumentar los ingresos, ya sea reduciendo costos, aumentando los ingresos o ambas cosas. Una vez hemos interpretado adecuadamente el problema, el siguiente paso es la producción de estrategias y la evaluación del progreso. Este proceso implica seleccionar la mejor estrategia de solución para abordar el problema en cuestión. Es en este punto donde el pensamiento humano demuestra su versatilidad y creatividad, permitiéndonos encontrar soluciones innovadoras y efectivas para los desafíos que enfrentemos. Hola, el día de hoy hablaremos de Joseph. Imagina que estás en la escuela Brieffield para sordos y conoces a Joseph, un niño de 11 años que acaba de ingresar y que carece por completo del lenguaje. ¿Qué crees que siente Joseph al no poder comunicarse como los demás? ¿Cómo crees que esto afecta su vida diaria y capacidad para expresarse? Tómate un momento para reflexionar sobre la situación de Joseph. Joseph anhelaba comunicarse, pero no podía, no hablaba ni escribía. Solo algunos gestos lo acompañaban. ¿Qué le habrá sucedido? ¿Cómo crees que se sentía al no poder expresar cómo había pasado el fin de semana o al no tener un claro sentido del pasado? ¿Qué piensas que significaba para él tener una vida que solo existe en el momento? Nuestro amigo evidenció el entrelazamiento del lenguaje y el pensamiento. Joseph aparentaba no tener sentido del pasado o algún sentido histórico ni la capacidad de abstracción como reflexión o planificación. ¿Cuán importante es este sistema flexible de símbolos que nos ayuda a exteriorizar sentimientos, pensamientos o ideas, pero también reflexionar consigo mismo? Puede ser expresado por sonidos o medios gráficos como en la escritura. La civilización ha ido evolucionando de la mano con el lenguaje. Durante la prehistoria, la necesidad de comunicación en los seres humanos fue fundamental y aunque no se encontraba tan desarrollado como ahora, fue necesario para la supervivencia. Imagina que estás en una tribu de seres humanos prehistóricos. En ese contexto, la comunicación efectiva es fundamental para sobrevivir y colaborar en la caza y la recolección de alimentos. ¿Cómo crees que los primeros seres humanos se comunicaban entre sí en ese entorno? Con gestos y señas. A medida que la tribu crece y se vuelve más compleja, puede ser difícil mantener la cohesión social. Ahora, imagina qué formas de comunicación más sofisticadas, como el lenguaje hablado, comienzan a desarrollarse en la tribu.
¿Se han dado cuenta que muchas veces antes de hablar meditamos y pensamos las palabras que diremos? Es algo que hacemos diariamente. Nuestras palabras y pensamientos están intrínsecamente interconectados. Las palabras son la expresión de nuestros pensamientos. Cuando pensamos en algo, nuestro cerebro procesa esta información y si decidimos comunicar esos pensamientos, seleccionamos palabras que creemos representan con precisión lo que queremos expresar. Por lo tanto, nuestras palabras son una manifestación de nuestros pensamientos. Además, el acto de poner nuestros pensamientos en palabras puede influir en cómo entendemos y procesamos estos pensamientos. A veces, al verbalizar lo que pensamos, podemos clarificar nuestras ideas o descubrir aspectos que no habíamos considerado previamente. Esto se debe a que el proceso de encontrar las palabras adecuadas para expresar un pensamiento puede requerir una reflexión más profunda. Por otro lado, nuestras palabras también pueden influir en nuestros pensamientos. El lenguaje que utilizamos puede moldear nuestra percepción de la realidad y afectar la forma en que pensamos sobre ciertos temas. Por ejemplo, la elección de palabras positivas o negativas para impactar en cómo nos sentimos acerca de una situación. Interesante, ¿no? ¿Cómo aplicamos lo aprendido en nuestra vida diaria? Como aprendimos del video, existe una relación de reciprocidad entre lo que es el lenguaje y el pensamiento. El lenguaje va a ser la expresión directa de todos nuestros pensamientos. Nos permiten compartir las ideas, emociones que tengamos. Y estos mismos influyen en la manera en cómo estructuramos y comprendemos nuestra realidad. Pueden moldear cómo pensamos sobre el tiempo, espacio y hasta las relaciones interpersonales que conectamos. Es decir, que en un día malo podemos tratar de decirnos cosas como: todo pasará, me esforcé, nos irá bien en la siguiente vez. Entonces, estas cosas que expresamos a través del lenguaje pueden influir en nuestro pensamiento.